Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Luis Jaloma. Bienvenidos a Huachapori aquí en Televisa Sonora. Esta tarde, esta edición, híjole, la verdad es un gusto que me estaba guardando, pero ya es momento de platicar con un querido amigo, eh, dramaturgo, escritor, maestro, todólogo, gestor cultural, promotor. Híjole, nomás le falta hacer tacos los fines de semana. Roberto Corella, No me falta. muchas gracias por estar con nosotros en Huachapori esta tarde. Hola, Luis No, no te Jaloma. falta hacer los tacos. Claro que no. De algo tengo que vivir. Este Huachapori ya arrancó con todo. ¿De qué viven los artistas? ¿Nos hace falta, nos va a bastar la hora o nos vamos a ir de paso? Hacemos varias secciones. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros. Pues para platicar de Roberto Corella. Pues hablemos. Me da muchísimo gusto, Luis Jaloma, en verdad. Un placer estar contigo y con el auditorio de Huachapori, de aquí de Televisa. Así que, pues comencé. A ver, Roberto, ¿cuántos años tienes escribiendo? Bueno, mira, escribiendo teatro, empecé en 1900, o formalmente, firmando mis textos en 1987, o sea, tengo 40 años. Obviamente, desde que empecé a dirigir por allá, el 77, casi todos los textos por necesidad o porque no tenía los actores o porque lo que yo quería contar con el texto me sobraba o me faltaba algo, pues yo le hacía ajustes, ¿no? Entonces realmente esto de escribir va aparejado con el trabajo del creativo. Para eso, o sea que comenzaste, yo pensé que primero fuiste escritor y luego ya entraste a la dirección, pero fue al revés. No, yo empecé actuando. Ah, es cierto. Yo empecé actuando. Es cierto. Mi primer trabajo que yo reconozco ya, que me parece que fue mis inicios como actor, como gente de teatro, fue en febrero de 1972. ¿Y qué fue? ¿Qué trabajo fue? Fue una pastorela de Cervantes. No, una pastorela, perdón, un entremés de Cervantes que se llama La Cueva de Salamanca. Ah, los famosos entremeses. Y la estrenamos en Álamos, en el teatro, en el auditorio, que en aquel entonces pues era un espacio muy descuidado, que no tiene nada que ver con la maravilla que es ahora, ¿no? Y allí es donde realmente tuve mi primer trabajo. Ya antes había participado en cuestiones de poesía coral y esto y lo otro, pero ya que yo dijera, esto me gusta, esto me interesa, a esto me quiero dedicar, fue en ese momento. Va, fíjate. Qué interesante. Y bueno, comienzas actuando. ¿En qué momento la dirección se da por accidente? ¿Porque no llegó el director? ¿Porque dijiste no me está gustando o no hay cosas que a mí me estén gustando hacer? Entonces me tengo que armar yo. ¿De dónde das ese brinco para luego dar el brinco a la dramaturgia? Fíjate, fue algo muy interesante. Yo no cumplía 18 años. Y se acercaron 2 o 3 amigos, compañeros. El único que dirigía, que nos apasionaba, que nos gustaba en aquel entonces era Jorge Velarde. Porque el maestro Estrella ya estaba en sus últimos momentos y Arturo Merino dirigía, bueno, que se le pasaba casi siempre en México, porque ella estudiaba, porque ella estaba haciendo sus cosas. Y el maestro Carrizosa lo mismo, estaba empezando. Entonces no había realmente quien dirigiera, pues, ¿no? Velarde ya tenía muy trazado lo que quería y no aceptaba. Pues es que ya tenía su agenda, ya tenía sus compromisos. Su mundo, él ya traía sus propios demonios y luchaba, los enfrentaba, ¿no? Entonces se acercaron y me pidieron que si quería dirigirlos. Dije, pero ¿cómo? No, yo no, ¿de dónde? ¿Qué sé yo? O sea, yo en aquel entonces nada más estudiaba en lo que es la Academia de Arte Dramático y tenía acceso a la biblioteca del maestro Velarde, que realmente era la única que había de teatro, donde podía ver técnicas teatrales muy, pues estamos hablando de hace más de 50 años, ¿no? Muy es agarrar el manual de Strasberg, de Stanislavski, de todos esos. Stanislavski, Strasberg, Michael Chekhov, y ya muy moderno, Fernando Wagner, André Moreau, ¿no? Ya, estás muy contemporáneo ya. Para el teatro estás muy contemporáneo. En los 60, 70, pues. Y bueno, me animé. Entonces, en 1974, todavía sin cumplir los
19 años, debuté como director con una obra de José Agustín, que por cierto está delicado. Anda malón, sí. Que se llama Los atardeceres privilegiados de la prepa. Fue un trabajo hermoso, fue... ¿Pero esto fue para qué foro? ¿O estabas en la No, prepa, estabas en la uni? Estaba en la prepa y le llamamos Grupo Juvenil de Teatro. Ok. ¿Esto fue aquí en Hermosillo o no? Aquí en Hermosillo, Aquí en Hermosillo. en el amparo de la universidad, ¿no? De hecho, la universidad nos movió muchas veces, nos envió a lugares donde pedían un grupo, nos enviaba a nosotros con nuestros atardeceres y otras obritas cortas que hice, como un sketch muy divertido que se llamaba Dos balas perdidas, un monólogo que yo mismo actuaba a escribir, por ejemplo, de Carballido, otra obrita corta de Carballido que se llama Una rosa con otro nombre. En fin, pero... Pero oye, ya, a ver, me estás diciendo que para los 20 años ya tenías repertorio. Ya tenía repertorio. Oye, eso no sucede fácil, eso. Pasaron cosas. Velarde, que era un tipo admirable y gran persona, pues también tenía su corazoncito sincero. Y un buen día tiró mi escenografía que me había costado un dineral. Claro, como siempre. La quebró, la rompió, la destrozó. Y le dije, ¿por qué hiciste eso? Es que yo lo tenía mis cosas ahí en el almacén de la universidad, pues de taller de escenografía. Ahí mismo ensayaba, ahí todo, pues, ¿no? Ahí abajo del edificio, ¿no? Abajo del teatro. El teatro sube el día, sí. No me dice, aquí no es guardadero de nada. Ah, bueno. Pues yo paré mi grupo porque pues obviamente no tenía manera de regresar. Y tardé algunos meses en regresar con Jorge Velarde como actor, pero terminé volviendo. Al año ya habíamos limado asperezas, ya volví actuando con él y fueron experiencias muy interesantes siempre con él como director. Y el 77, perdón, fui yo al CEDART, al Centro de Educación Artística. ¿Que dónde estaba? Estaba en la Cerdán, en lo que ahora es, bueno, era la 1, ahora se llama de otra manera. Ahorita está abandonado el edificio, está en venta el edificio. Bueno, ayer antier pasé por ahí. Es un edificio histórico importantísimo, ¿no? Sí, que lo último que albergó fue la Unilíder. Unilíder. Sí, pasé por ahí no hace 2 días y la lona gigante se vende y yo con ganas de hacer la bachicha para armar algo porque es un edificio enorme. Ojo, Ina, no lo vayan a tirar, es un edificio maravilloso, de los pocos edificios interesantes que nos quedan en el centro histórico, sí, definitivamente. Y aparte un edificio enorme para hacer para tener... El proyecto sobran, lo que falta es cartera, ¿no? Sí, por ahí totalmente. Tamaño foro que se puede armar. Escuela, foro, escuela de arte, puede ser muchísimas cosas. Bueno, yo fui a pedir que me dieran oportunidad de entrar Ah, bueno, eso era el CEDART. Sí, tenía un año... Antes de ser la Universidad del Noroeste, antes de ser el Soria, antes de ser todo eso. Okay. Estuvo 2 años allí. ¿Y luego ya se fue a Casa de Cultura? No, se fue a una casa por la Yáñez y Oaxaca. Okay. Estuvo otros 2 años allí y ya luego se fue a la Casa de la Cultura. Okay, porque no existía la Casa de la Cultura, pues estamos hablando de los 70. Sí, no, pues la Casa de Cultura es con Félix Valdés, ¿no? Con Ocaña. Sí, el 80. Ocaña, sí. El 80. Bueno, iba a pedir yo que me dieran la oportunidad de entrar como oyente a las clases de teatro, porque pues, quería yo aprender más. Y me dijo Juan Manuel Ruelas, que era el director, nada de eso, me dijo, métete a dar clases. ¿A dar clases? No tenía maestro. Y a los 5 minutos de estar ahí ya estaba dando clases, tanto en secundaria como en prepa. ¿Y cuántos años tenías? Pues no, ya tenía 21 años, ¿no? Bueno, estaba por cumplir 22 años. Fíjate, o sea que desde muy joven a dar clases. Estudiaba letras, eso obviamente me ayudó muchísimo y me ayudó muchísimo también que toda mi etapa de prepa y de secundaria también fui un buen lector y estuve siempre en contacto. Ya también me interesaba bastante el cine como espectador, ¿no? Y todo eso me ayudó muchísimo. Entonces, ese mismo 77 formé otro grupo de teatro que le llamé Grupo Universitario de Teatro. Y nos fue muy bien, muy bien. Hice montajes muy originales para la época, sin escenografía, por ejemplo. Que eso, estamos hablando de que 70 y pico. 77. Sí, ¿no? Pues, en realidad, ese tipo de
de idea, de proyecto, pues sí, No, sí era, manejar luces, sí era bastante innovador, ¿no? manejar luces que nosotros mismos las hacíamos con botes de café combate y café nido, de leche nido. Pero hice varias obritas, sobre todo una que se llama los de la los de la Mesa 10, de un argentino que se llama Osvaldo Dragún, que fue un éxito y en aquel entonces más de 30 representaciones. Pues. Que es, oye, que para cualquier obra de teatro, 30, al menos en Hermosillo, en Sonora, Mucho. ya es bastante. Y en aquel entonces era inusitado. A ver, pero platicando con Nacho Lagarda, con varios así, bueno, él como cronista, pero con otras personas de la asociación de historia y maestros así, en los 70s había una actividad cultural que si bien no era exuberante, pero era representativa, o sea, sí había espacios, sí había oferta y el público iba, ¿no? Sí. Nos presentábamos en el Auditorio Cívico del Estado que tenía 1,500 butacas y lo llenábamos. Y no usábamos micrófono. Con Jorge Velarde y mis trabajos también como director también, allí era el único espacio. No había ningún otro porque el Subeldía, recordémoslo, estaba cerrado. Una remodelación que se tardó Un montón de años. como 12 años. Sí, sí, sí. Entonces, en el CIVI, ¿y qué pasó? A ver, bueno, primero que eso. Creciendo, joven preparatoriano, universitario, dedicado al tema de la cultura, estudiando letras. Mi pregunta, y a lo mejor, digo, no lo tomes mal, pero eras el raro de la familia. Sí, claro está. Ok. Debo terminar primero con lo de Velarde. Cuando Velarde vio los de la Mesa 10, a diferencia de la vez anterior, que también le había gustado, pero que me bloqueó, esta vez me dijo, ya me puedo morir tranquilo, ya tengo un sucesor. O sea, me reconoció como director, teniendo yo 21 años, 22 años de teatro, de edad. Eso fue importante. Claro. Mi padre es gente de campo, yo soy de Arizpe. Nosotros conocimos, tanto mis padres como yo, conocimos Hermosillo cuando yo me vine a hacer la prepa. Okay. ¿Te viniste solo o llegaste a casa de familia? No, primero se vinieron mis padres porque ya teníamos 4 de mis hermanos estudiando aquí. Entonces ellos se vinieron en febrero, yo me quedé con unas tías allá en Arizpe a terminar la secundaria y ya me vine. Pero no conocíamos la ciudad, pues o sea, era un mundo totalmente diferente. Entonces, mi padre en mis primeros trabajos no me vio, no quiso verme. Iba mi abuelita, iba todo el mundo, pero él no. Y un día para mi mala suerte, digo para mi mala suerte por lo siguiente, quiso ir. Y fue a ver una obra maravillosa de Sergio Magaña que se llama Moctezuma II, que es sobre la conquista. Un trabajo bellísimo, clásico, muy bueno. Pero obviamente salíamos pues en taparrabo, ¿no? Ay. La pared del prejuicio. Entonces, pues yo cuando llegué a mi casa, cuando supe que había ido mi padre, iba yo muy orgulloso, ¿no? Me va a felicitar. Y me estaba esperando. Me dice, no, dice, para eso es teatro, para andar enseñando tus partes íntimas. No, papá, no las enseño, traigo calzoncillos. No, me dijo, no vuelves a hacer eso. Ok. Y me retira todo apoyo. Impone a mis hermanos y a mi madre de que no me dieran ni 5 centavos. Vamos a tener comida y donde dormir, pero nada más. Y eso duró más de 2 años hasta que un día vio, de plano te gusta eso, ¿verdad? Sí, papá, de verdad, de plano. Pues me estoy dedicando a eso. Está bueno, pues, me dijo, está bueno, síguele. Y ya me quitó el veto, y ya se acabó el problema, ya al tiempo lo platicamos y ya él me dice, ¿qué querías? Me dijo. Ese mundo a mí me decían que era un mundo muy feo, un mundo perdido, de gente. No, le dije, es exactamente igual que en todas partes. En todas partes se cuecen habas. No tienes por qué preocuparte de nada, ¿no? O sea, todo está bien, ¿no? Ya, se acabó el problema, todo bien, afortunadamente. ¿Y vio después más trabajos? Ya. Porrista número 1. Muchos años después hice un monólogo que se llama Más cabrito que bonito, y que habla sobre la fiesta más bonita del pueblo, que es el velorio de mi papá.
Nunca había habido una fiesta tan grande. Ok. Es que mi papá se portó muy bien, tuvo quietecito toda la Ay, noche. no se movió, se portó bien. Tan Pasó por la foto. terrible que era él, insoportable. Mi padre la vio como 10 veces, hasta quiso que le llevara, él vivía en el Real del Alamito, se la llevé a presentársela ahí a los vecinos, pues a todo el mundo ahí, porque él estaba muy orgulloso de esa obra Pues es que al final de cuentas ya quedas inmortalizado. de su hijo. Oye, qué divertido está Sí. eso. El caso es que yo en 1979 me fui a Nogales. ¿Cómo fue eso? Fíjate que... ¿A qué te vas a Nogales? Por eso va a trabajar como maestro, Como maestro. a dirigir teatro, realmente a dirigir teatro. Cuando hice los de la mesa 10, yo le llevé a Nogales y alguien del tecnológico la vio. Entonces, cuando tuvieron una plaza para un maestro de teatro, se acordaron de mí y vinieron por mí. Y vas para Nogales. Yo trabajaba en CEDART, entonces dije, darme oportunidad de terminar mi compromiso aquí. Perdón. Y así lo hicimos. Terminé y me fui a Nogales. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Nogales? 17 años. Dirigiendo teatro, Dirigiendo en el TEC de Nogales. y dando clases en el TEC de Nogales. Y es allí donde formalmente ya empecé a escribir. ¿Qué fue lo primero que escribiste, Roberto? Lo primero que firmé es una obrita que le llamamos Ojos del Tiempo, que trata sobre, obviamente, la adolescencia y sus complicaciones. Estamos en frontera. Y enfocada... Y la adolescencia en frontera siempre es más complicada. Mucho más complicado, enfocada sobre todo al asunto de la sexualidad y las cuestiones de drogas, ¿no? Y no estaba nada mal, estaba interesante. Lo malo es que está perdida, no la encuentro por ningún lado. ¿Cómo que no la encuentras? No la tengo, no la encuentro. Y así tengo algunas de mis primeros trabajos, algunos para bien. Algunos, pues no lo encontré, afortunadamente. No, pero ¿cómo no? Siempre, todo hay que tenerlo. Y de plano, no, en ninguna parte, en un archivo perdido, No. algún archivo muerto del TEC de Nogales, alguna cosa. Tengo escenas, tengo pedazos de Ojos del Tiempo que algún alumno de los que actuaron me ha enviado, ¿no? Sí tengo, pero no la completo. De todas maneras, ya con eso me doy una idea de cómo era, pues, ¿no? Claro. Era interesante, pero bueno, tendría que haberse hecho tal vez menos discursiva, ¿no? Y más acción. A ver, pues es la primera, entonces. Exactamente. O sea, que esto va con la siguiente pregunta, que es, ¿cuál fue el primer, no voy a decir obra de teatro, pero cuál fue el primer espectáculo que viste, teatro, concierto, presentación de danza, qué sé yo, que despertó en Roberto Corella o sembró la idea de decir, eso quizás pueda ser para mí? Son dos. Cuando yo recién llegué, el 71, en la universidad regalaban boletos para ver la Orquesta Sinfónica del Noroeste, que dirigía Antonio Jiménez Caballero. La primera. Sí. Okay. Y yo obviamente tomé mi boleto y fui. Bueno, yo volaba. Con esa música yo volaba, yo sentía, oye, qué mágico ha de ser estar arriba interpretando eso, ¿no? Qué maravilla. Nunca pensé ser músico, pero sí dije, me gustaría dedicarme al arte. La otra, antes de yo actuar con Velarde, a principios del 73, una obra que él dirigía, una de las mejores obras que se escribió el siglo XX, que es Esperando a Godot, ¿cómo no? de Samuel Beckett. Fui a verla al Auditorio Cívico, donde siempre se presentaban las obras. El primer acto éramos, no sé, 800 personas. En el intermedio volteo y éramos 100. Cuando terminó la obra éramos 10. Es que la obra... Es pesadísima. Y yo estaba así. Yo dije, ahora sí, de plano, si alguna duda tenía, con esto se me disipa. ¿Quién estaba actuando en esa obra? Estaba actuando... Si te acuerdas, ¿sí, no? Ivich, Carlos Villegas Ivich, Moreno, un muchacho moreno, Era una producción local. Local. Okay. Juan José Machi y un chico, no recuerdo su nombre, eran los actores. Moreno, no recuerdo su nombre. Por ahí alguien, luego que el programa esté en redes sociales, por ahí alguien nos va a completar la información.
Sí. O sea, en una producción local, ni siquiera algo que haya venido de México. Era de Jorge Velarde. Después, ya muchos años después, al 77, por ahí vi una obra cuando vino la Compañía Nacional de Teatro, hizo una temporada aquí. Y ahí vi 2, 3 trabajos que igual eran absolutamente maravillosos, ¿no? Y bueno, ya a partir de ahí se sucedieron una serie de acontecimientos, pero yo ya estaba... Tú ya estabas enganchado. Tú ya estabas enganchado. Ya no había manera de deshacerse, de apartarse de allí. Aparte de tu papá, que de repente tenía duda pues no sé, de lo constante o de lo productivo o de lo honesto quizás de dedicarse a esta cosa rara que se llama arte. ¿Hubo alguien más que te hubiera dicho, oye, pues mejor sé contador o sea, no, claro está. No sé. Está, mis hermanos mismos, ¿no? O sea, ¿de qué vas a vivir? Esa pregunta no se va a acabar nunca, ¿no? Nunca. Y entonces cuando alguien me dice, quiero hacer esto, pero no me dejan, bueno, ok, olvídate de qué vas a vivir, simplemente piensa, bájate un poco del mundo maravilloso, idílico, y piensa que esto es una profesión de las más demandantes, que exige las 24 horas prácticamente. Alma, corazón y vida, ¿no? Además. Totalmente estar involucrado, que es entraña pura, entraña y esto, actitud, razón, cerebro, razón, entraña, entregados al 100. Más bien piensa eso, no creas que es ir y voy a recibir aplausos, qué bonitos, esos aplausos cuestan muchísimo trabajo, diario, constante. Un día que no trabajes, el cuerpo y la mente te lo cobran. Un día que no leas, un día que no pienses, que no busques soluciones a tal cosa, el cuerpo y la mente te lo cobran. Entonces, piensa en eso, no pienses en no me dejan o sí me dejan. Piensa en si en verdad tú quieres esto. Entonces, hay muchísima gente, un niño a los 13, 14 años, acabo de dar un curso en la secundaria. Todos quieren ser artistas. Claro. Actores, cantantes. Sí, qué hermoso, claro. Pues es que, a ver, para empezar, si tienes 12, 13, 14 años, raro fuera que no quisieras ser artista. Y es maravilloso. Claro. Qué bueno, pruébalo, pero no, es el primer día la mitad dice no. No. Y al segundo día otra tercera parte y ahí va, ¿no? Hasta que ya quedan. Se va cribando todo. Los que en verdad dicen, voy a seguir insistiendo, me interesa. O sea, este enfrentamiento con uno mismo, que a fin de cuentas es el arte, tiene un costo elevado, sí, pero es importantísimo. No solamente para el arte, para la gente que se dedica al arte. Creo que es una cosa que tendríamos que hacer todos, enfrentarnos a nosotros con todo y nuestros monstruos, y no tapiarlos, no con encerrarlos, lo bueno y con lo malo, claro. Porque cuando salen con mucha más fuerza. Pues que de eso se trata el arte, pues, ¿no? Así es. De hacernos más humanos, Así es. De despertar o destapar esos grandes, pequeños o medianos espacios de bondad, de generosidad con nosotros y con todos los demás, ¿no? Así es. Pero estamos en Nogales y tú te cruzas a la Villa de París o al Cres todos los días a comer dulces o una malteada, a ir en Kelagulbur, muy a gusto, viviendo muy rico en Nogales. Tardé más de 2 años en tramitar mi visa. Ni me importaba, ni me interesaba. ¿Y sabes por qué lo tramité? Porque mis amigos el Día del Maestro se iban a pasar el Día del Maestro en un lago maravilloso. Allá, del lado de Arizona. En Peña Blanca. Y yo no podía ir. Entonces, pues lo voy a tramitar porque el otro año sí quiero ir. Pues ahí está. Pero realmente no existía en mi mente esta idea de los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, al vivir en Nogales, al vivir en la frontera, al vivir frente a Estados Unidos, al cruzar la calle de los Estados Unidos, la calle nos separa. Pues eso tiene que manifestarse en lo que escribes, en la manera, en cómo diriges, en cómo actúas, que al final de cuentas es lo que le pasa a toda la gente que vive en la zona fronteriza. Y pues así fue. Y así fue, una vez que empecé a cruzar y a ver que realmente no había grandes diferencias. Bueno, físicas sí, pero en lo cultural, en la lengua,
las costumbres realmente éramos los mismos. Familia, a final de cuentas. Éramos Pues. una misma raza, una misma gente. Los anglos eran un porcentaje mucho menor. La mayoría simplemente éramos mexicanos, desde acá o de allá. Fue importantísimo, ¿no? Y claro está, conocer, por ejemplo, gente que o había nacido en Nogales o su padre era de Nogales y ahora ellos trabajaban en la famosa migra al otro lado. Pues que era de los pocos lugares donde había empleo. Pues, sí, ¿no? y te contaban cómo hacían y llegaba un momento en que lo disfrutaban, ¿no? Mientras más fuerte era la cosa esa de atrapar al indocumentado, era más emocionante y se tenían que golpearlo todavía mejor. Decía yo, mira qué pasó. ¿En qué momento nos perdimos? ¿Qué ¿no? nos pasó, no? Y empieza a suceder. Claro que de ahí han surgido textos, ¿no? De todo este tipo de circunstancias. Estás en el TEC de Nogales, la institución, porque ahorita quiero que toquemos el punto de las instituciones. Nos toca hablar del tema de las instituciones. Correcto. ¿Te trató bien? ¿Te dio las facilidades? ¿O era nada más, vente Roberto, aquí está tu salón de clases, tus alumnos, tu sueldo, tu aguinaldo y tus vacaciones, y a ver qué haces? O sea, el estar en ese universo, que a final de cuentas, pues son espacios controlados, o sea, donde puede haber un poco más de libertad. ¿Sí te ayudó? Tengo que decirlo, sí. Ah, muy bien. No, qué bueno, qué bonito. Había un director a quien le agradezco y siempre le agradeceré, el ingeniero Raúl Almogávar, con esa sensibilidad. Me apoyó para las producciones, me apoyó en el asunto de las cuestiones administrativas que yo ni sabía nada. Obviamente esto de checar, pues checaba y no checaba. Me iba yo a las 6 de la mañana Desde haciendo entonces, escenografías. Desde entonces. No, era peor, era infinitamente peor. Yo me amanecí allí. Pues sí. Entonces me decían, ¿ya checaste? ¿Qué cosa? ¿No? ¿A quién? Yo estoy trabajando, hombre, ¿no? Yo era el escenógrafo, el pintor, el maquillista, el vestuarista, yo hacía todo. ¿no? Y en una ocasión, yo tenía un año ahí y ensayábamos en un almacén, que era un almacén de cosas inservibles, ¿no? De esas que como están inventariadas no se pueden deshacer de ellas, pero no sirven. Y un buen día yo empecé a tirar todo, a sacarlo de ahí junto con mis alumnos y fue un jefe, me decía, no haga eso. Le vamos a levantar un acta, levánteme lo que quiera, decía yo, pero esto va a ser un teatro. Aquí vamos a hacer un teatro. Iba el jefe más de arriba y el otro hasta que llegó el director a ver qué estaba pasando. ¿Por qué tengo tanto reporte? Sí, le dije, miren, le dije, venga para acá. Esto va a ser un teatro. Aquí está el escenario, aquí va a estar la butaquería, aquí vamos a poner la cabina de luces y sonido, un telón lo vamos a hacer de tal forma. Está bueno, me dijo. Va a tener su teatro. ¿Ya había teatros en Nogales en ese entonces? No había, desde luego, había habido. Nogales junto con Hermosillo y Guaymas, eran los 3 lugares que tuvieron teatro a fines del siglo XIX y principios del XX. Y todavía en los años 60 tuvo el Teatro Covarrubias, que era importante, de una escuela primaria, era un teatro importante. Pero después de eso ya no hubo teatro. No hubo teatro. Va a tenerlo, me dijo, va a tenerlo. Y en un mes inauguramos un espacio que todavía está, le llamamos Bodegón Cultural. ¿Todavía existe en Nogales? Todavía existe. Yo soldaba, yo cortaba las láminas para hacerlas. Roberto, qué interesante, qué bonito. Soldaba, clavaba las maderas. A mis alumnos y yo andábamos en todo. Enloquecidos, fascinados. Entusiasmados, claro. No había horarios. ¿Qué importa eso del horario? Ni horas, ni comida. De repente me daba cuenta que... ¿Por qué me duele la cabeza? Sí, pues no he comido todo el día, pues, ¿no? No he comido. Ya no faltaba alguien que te llegara con algo, ¿no? Y ya que tuvimos el bodegón cultural, aquello fue extraordinario, fue maravilloso. Tuvimos épocas difíciles, obviamente. Hubo directores que no les interesaba y que buscaban la forma de frenar y de ninguna manera nos dejaron. Pasa eso. Recuerdo una vez íbamos a ir a un festival nacional a Tijuana, ¿no?
Ya estaban los muchachos arriba del carro con la escenografía. Y el cheque con la gasolina y 2 o 3 pesos diarios que nos daban de viáticos, que no alcanzaba ni para un alimento, ¿no? No salía. Y no salía. Entonces voy con el director. No estaba el director, entonces voy con el subdirector. ¿Qué pasó? No, me dice, no se pueden ir, no tenemos dinero. No, le digo, lo siento, sin nos vamos. No tenemos dinero. Pues a ver cómo le hacen. Pero mientras está el dinero, yo no me voy a mover de su oficina. Y rásquele. Pues ahí estuve 3, 4 horas hasta que busquen la manera. A ver, yo lo pongo, pasen el sombrero, por favor, que estos muchachos se vayan. No era mucho, realmente no nos daban nada. Realmente era mínimo, era la gasolina, cualquier cosa, pues, y nos fuimos. Era ir y venir, pues. Era dormir allá, pero como sea, nos arreglábamos, a veces dormíamos todos en un cuarto, a veces en el camino. No faltará quien oye, el tío perdido. En el teatro. Ahí mismo. Pedíamos chance en el teatro y dan chance de dormir aquí, pues no tenemos dónde. No sé, no importaba. Oye, pero me interesa esto de que todavía esté activo este espacio. Sí, ya se usa muy poco como teatro, pero sí dan clases de teatro allí. Hay clases de guitarra, de rondalla, de esas cosas. No importa, pero es un espacio vivo, es un espacio activo. Y es un espacio que a lo largo de, ¿qué tantos años? En 1980 lo inauguramos. 40 años. 43 años. Pues eso es cambiarle la vida a una ciudad, ¿no? Casi 44. O sea, todo el que pasa por ahí. Y se convirtió en el Teatro de Nogales. O sea, ahí presentamos muchísimos eventos. Ahí estuvo varias veces Susana Alexander, ahí estuvo Joaquín Cordero, ahí estuvo Silvio Carrizosa, estuvo Fernando de la Mora, estuvo tantísima gente buenísima, de gran nivel allí. Y nosotros prácticamente todas las semanas teníamos presentaciones, ¿no? de los diferentes trabajos que teníamos montados. Y la gente iba. La gente iba. Sí, la gente iba. Eso es algo que lo he platicado. Hace unas semanas estuvo Horacio Castelo, antes de eso estuvo Sergio Galindo y el Chovi. Y siempre la pregunta es, ¿y se acuerdan que la gente iba? La gente iba. Porque sí, es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque yo me acuerdo de chico, pues que yo acompañaba a mi mamá a las obras al auditorio cívico, o si había algún evento, pues cuando se reactiva el Sube el Día, pues el Sube el Día, o así algún evento en el Casino de Hermosillo que había un concierto, había a veces. Pero ¿en qué momento la gente dejó de ir? ¿En qué momento? Y no se le puede echar la culpa a la tele, ¿eh? No se le puede echar la culpa a la tele, porque ni siquiera había, al menos en Hermosillo, ni siquiera había cines. Acuérdate que, no sé si ya habías regresado de Nogales, pero en los 80s, en los 82, 83, los cines... Fue cuando cerraron el Sonora y el Nacional. Se pierde el Sonora, quedó nada se más pierde el Nacional. Hermosillo 70, o también lo cerraron. El Hermosillo 70 cerró después, y los gemelos. Y los gemelos. Pero la programación, pues, era Emanuel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 28, pues cine de ficheras, o sea, digo, está bien, público para todo, pero la idea de el público que va al cine se recobra, pues no hace mucho, al menos en Hermosillo, era 20, 24 años. Sí, cuando quizás. yo llegué el 95, fines del 95, ya había cines. Ya había Pues cines. fue cuando estaba empezando todo otra vez. Estaba Cinemark, estaba Cinépolis, estaban algunos. Que se recuperó. Y bueno, el Cinema 70, pues que fue, yo creo, el último de los ese se pierde en el 95, en el 95 sería, yo creo, cuando se vende COTSA, ¿no? Que era la compañía operadora de teatros. Cuando se privatiza, en esa ola privatizadora, ¿no? COTSA no sirve, hay que desmantelarlo, y ahí sigue el cascarón, ¿no? Que salgan los gemelos. Se quedan los gemelos que eran los Ramírez, que era la organización Ramírez de Cinépolis, pues. Cinépolis ya después. Y ahí siguen. Sí. Y resultó que era buen negocio. ¿Y el teatro cuándo lo vamos a recuperar? Muy bien. Lo que pasa es esto. No podemos culpar a la televisión. Tenemos que ver en qué momento
este contacto directo del actor y el espectador dejó de ser esencia. ¿Y por qué? Yo creo esto. Estos teatros de 400, 500, 1000, 1500 butacas obviamente ya son inoperantes. O son de más de 5000 o son de menos de 100. Me explico. Claro. Si vas a hacer un gran espectáculo, tienes que apoyarte totalmente en la tecnología y un espectáculo supermillonario que para que te convenga, pues tiene que ser masivo. Tiene que entrar mucha gente. O sea, 5000 como mínimo, ¿no? Para que sea atractivo. O cobrar muchísimo, que sean 2000, ¿no? Pero cobrar cantidades exorbitantes. Y la otra, para actuar frente a un público de un auditorio de 500, 600 butacas, 400 butacas, implica que ya dejas de ser totalmente natural, espontáneo, y estás más preocupado porque se te escuche. Tus movimientos son más amplios para que se te vea. Claro. Y eso, obviamente, en aquel entonces lo veíamos completamente normal, pero ahora la gente que se ha hecho cinéfila, más que nunca, más que nada de series, de estas cosas Sí. que ves a través de las diferentes Las plataformas. Pues ya quiere ver eso también en teatro, quiere ver la gota de sudor, quiere ver el iris del ojo, quiere ver el movimiento de... Y eso en un espacio de 5000 personas. Imposible, En un espacio de 1000 no se puede. ni Sí, de claro. 200. Entonces, o es de menos de 100 o es mucho, muy grande. Y está sucediendo. Está sucediendo. Están abriéndose cada vez más espacios así, espacios alternativos, pequeños, donde justamente está sucediendo eso. La experimentación del actor va llevando a esa entrega total, a esa honestidad absoluta, donde el pensamiento se lee con toda claridad, Qué bonito está donde eso. la palabra sobra, donde ya ves que en el cine se dice que actuamos con los ojos, ¿no? Sí. Haces cualquier movimiento gestual y se ve enorme. Entonces realmente es muy poco el movimiento que haces, casi es el ojo el que... Y la mente. El que lleva. Que no es cierto, pues es la mente, ¿no? Es la mente, es lo que estás pensando en ese momento. Bueno, a eso estamos llegando en teatro. Ya no es el movimiento masivo. Ahora tienes que dar muchas más funciones tal vez, pero para 20, para 30, para 40 personas, pero que estén allí a 1 metro de ti. Que te sientan. Y que tú los veas, porque también esto de la cuarta pared en su momento fue muy efectivo, muy eficiente, pero también ahora ya nos estorba, porque necesitamos ese contacto directo. Claro, la falta de contacto que nos han quitado las redes sociales y todo ese tipo de cosas, sí, ahora lo tienes que recuperar. ir a recuperar en un espacio como un foro pequeño. Entonces, claro. yo tengo esperanzas, tengo muchas expectativas, siento que podemos lograrlo. Quiero hablarte de un espectáculo que hicimos el año pasado en Arizpe. Se llama La Última Joya de la Corona. Cuando estábamos trabajando la pensamos, hasta habíamos rentado ya los micros porque íbamos a usar micrófonos, etcétera. Y ya que estuvimos allí, dijimos, no, el micrófono aleja. El micrófono pone una barrera entre el actor y el espectador. Fuera micrófonos. Se Pero es lamentaron sin micrófonos. va a haber mucho distractor. No, la gente, como es noche, la gente va a estar involucrada. Y así sucedió. Y fue un espacio, un escenario un espectáculo en 4 espacios naturales diferentes. La gente se iba desplazando junto con los actores a todos los espacios y era bellísimo, era muy interesante como la gente estaba totalmente involucrada, metida en ello, siguiendo la trama. ¿Y qué tienes que hacer para escuchar? Pues guardar silencio. Guardar silencio, poner atención. Y lo hacían. Y sucedía. Entonces, claro, ahí no actúas natural, no haces... Claro. Obviamente, ahí sí recurres al asunto de la comedia del arte, al juglar,
¿no? Claro. Que eso tuvimos, de hecho, una preparación en ese tenor por Renier Piñero, ¿no? Nos preparó como juglares, como comediantes, como caminantes del arte, para justamente, sin perder este sentido de verdad, pudiéramos Tener el tamaño. tener el tamaño para llegar hasta allá. Es una experiencia que yo nunca olvidaré. Fue de los últimos años, al menos, lo más emocionante que he vivido, ver a los ancianos conocidos, queridos, amigos de mi padre, de mi madre, que me abrazaban llorando y me decían gracias, gracias por este regalo. Gracias por volver. No, y pues sobre todo que traía una obra que hablaba de su pueblo, que es su historia, la historia de Arizpe, cómo se va contando, y el sentido del arraigo, el sentido de la identidad, y estaban temblando de emoción. Humanos al fin. Era, digo, ¿cómo que el teatro se ha muerto? El teatro está moribundo, el teatro está grave, sí lo sabemos, pero no va a morir. Y va a resurgir una y otra. Pero y cierto otra vez. teatro. Sí. Cierto teatro. Digo, se está transformando, se transforma día a día y tú lo debes de vivir. Sí. Porque el texto que escribiste en 1980 y pico o 90 y pico no es el mismo texto que escribiste, que pudiste haber escrito hace 6 meses. Absolutamente. Es imposible Absolutamente. que eso sea. Absolutamente. Tienes toda la razón. El teatro se mueve como nos movemos nosotros. Yo pregunto, hablemosle a un joven de hoy, de 20 años, cómo era el mundo hace 30, y no nos va a creer. No. El mundo es totalmente diferente una vez que llegaron las redes sociales, que llegó la internet, pues. La internet y el plástico en los años 60 Los vinieron grandes parteaguas, a claro. revolucionar todo. La internet en muchos sentidos para mejor, porque nos acercó, aunque nos alejó mucho también, pero nos acercó, nos convirtió en una aldea. El plástico, pues sí, nos trajo muchas comodidades, pero desgraciadamente es mucho más el daño que ha hecho, ¿no? En fin, a nuestra ecología, a nuestro planeta, a nuestra casa. Pero ese es otro tema. Claro, no, es que ese lo vamos a agendar y lo vamos a grabar, lo vamos a grabar más adelante. Roberto, estás de regreso a Hermosillo, Sí. trayectoria exitosa en Nogales, Sí. te dices, ya me voy. Sí, sucedieron cosas importantes que decidieron que viniera. Primero, la crisis del 95. Allá todo influye, Pues todo está en dólar. todo es en dólares. Entonces era terrible. Un día las cosas valían $1, el otro día valían 2, ¿no? Entonces era muy complicado. O 4, o 5. Era terrible, sí. era terrible. Y también el asunto de la educación. Ya tenía yo a mis 2 hijos. Y ¿cómo vamos a hacerle para que se preparen, ¿no? Mejor en Hermosillo. Y nos vinimos a conseguir mi cambio de adscripción al Tecnológico de Hermosillo, a quien le agradezco, que también me trataron muy bien. Y el 96 ya estaba yo pues haciendo teatro bar, que era lo que había que hacer, adecuándonos a las circunstancias. Al momento, claro. En ese momento la gente que le iba a interesar ir a sufrir, a ver una obra de teatro, a rasgarse las vestiduras, si estaba viviendo la crisis constantemente, pues. ¿No? Fíjate que ahorita que lo mencionas, a mí no se me olvida, en esas épocas, yo estaba estudiando fuera, pero en un verano que regresé, había teatro bar y estaba la pareja dispareja. Sí, claro, con el Chovy Con Chovy y Alfredo García Márquez. Queridísimo, desaparecido ya. Fue el 89, creo. Por allá. Pero también en aquellos entonces, me acuerdo que tuve ir a ver al Auditorio Cívico del Estado con Angélica Aragón una obra de Tennessee Williams. ¿Un tranvía llamado Deseo? No era tranvía, creo que era Cat in a Hatting Roof, creo que era. Ok. Creo que sí, porque era ella. Era ella. Y yo me acuerdo que el Auditorio Cívico del Estado, pues si éramos... ¿100? No, si éramos 80, éramos muchos. Tennessee Williams, y pues también tiene su tema.
Y me acuerdo que a los 2 días era cumpleaños de alguien y pues vamos a ver la obra, que no sé qué. Y que fuimos y que eso estaba llenísimo a Claro, reventar. claro, claro. Dices, ok, Ujú. pues la gente tiene que llegar a donde tenga que llegar, ¿no? Sí. Entonces, eso sí, es de esas cosas que digo, ¿en qué momento, pues, no? ¿En qué momento dejamos de querer esas cosas? Pero en realidad, las 1000 crisis que hemos tenido, pues nos reclaman descanso, Todo ¿no? repercute, todo tiene que ver. Ahorita, por ejemplo, es difícil pedirle a la gente que pague por el teatro, por el arte, por la danza, por la música. Es difícil. Casi. Yo no diría que difícil que la gente pague, porque cuando ves que en un par de meses viene un concierto, o 2 o 3, o las giras que vienen, los grandes conciertos que llegan a Hermosillo en el año, donde tienes boletos de 4, 5, 6, 11,000 pesos y que son los primeros que se agotan, pues dices, el problema no es que la gente no quiera pagar, el problema es que la gente, cómo está evaluando y evaluando lo que se les El ofrece. producto, el producto. Al final de cuentas, ese es un tema. ¿En qué momento los artistas cambian la visión sobre su obra? Porque al final de cuentas, alma, corazón y vida, ¿no? O sea, el tiempo que le dedicas para escribir o para componer o para montar la coreografía o para hacer el trazo, esculpir, lo que sea. Que al final de cuentas para el artista para el creador es totalmente un trabajo emocional, pasional, cargado de energía, de todo lo que quieras. Tu hoja de vida. Va ahí. Pero al de enfrente, pues es una obra, Claro. es una canción, es una pieza de danza, es una escultura Y me llega o no, y me llega o no. me toca o no. O sea, ¿en qué momento estos creadores han tenido que convertirse en mercadólogos, en vendedores, y cómo eso le pega a la obra? Porque al final de cuentas, si tú quieres escribir sobre, no sé, niños migrantes que se quedan solos en el Sázabe, pues tú sabes que esa es una obra de teatro que no la va a ir a ver ni los niños migrantes del Sázabe, pues, ¿no? O sea, la gente no la va a ir a ver, pues, porque la gente quiere la comedia jocosa. Pero curiosamente es nuestro siguiente trabajo. No me digas eso. No niños migrantes en el Sázabe, pero sí sobre este mundo de la migración que por primera vez, no sé si, creo que si lo has visto, pues es muy visible, muy obvio, cómo Hermosillo se ha transformado. Sí. Hermosillo ahora es una ciudad de migrantes. No lo era. A Hermosillo llegaba mucha gente de muchas partes a vivir. Sí. Pero ahora vemos a mucha gente que viene a Hermosillo de paso, pero se queda aquí Se quedan atorados. semanas, hasta meses, y los vas viendo en el lote baldío, los vas viendo en el camellón del bulevar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió esto en Hermosillo? Estabas acostumbrado a verlo en Agua Prieta, en Naco, en Nogales, en San Luis Río Colorado, pero no aquí. Sí, pues el problema que esperemos que para el momento que esta emisión se transmita, el tema de la frontera cerrada en Sonorita. Pues que el día 24 de enero lo van a abrir. Ah, Le escuché esperemos. eso poquito. Entonces, es cierto, ¿a quién le interesa? A todos. A todos nos interesa. El asunto ¿A es... quién le debiera interesar? A todos. El asunto es que, digo yo, no ¿Para qué quiero que me peguen? No Pues, no quiero. Y ese no quiero es en todo caso el que nos está afectando. ¿Me voy a reír? Sí. Ah, bueno, sí voy. No me voy a reír, no. O incluso otra cosa, voy a llorar. Sí. Ah, qué bueno. Pero voy a llorar por algo obvio, algo... Sí, es el pretexto sensiblero, para... pues, sí, ¿no? Sí, sí. No algo profundo. O sea, estamos huyendo de lo profundo, porque el teatro es realista o no realista. Hace mucho que no estamos haciendo teatro realista, por lo mismo.
estamos yéndonos hacia la farsa, o sea, lo exagerado, lo cómico, lo risible o lo melodramático, el asunto del ser humano víctima. Pobrecito de mí. Y a todo mundo nos gusta en algún momento de nuestra vida, ay, pobrecito de mí. Es verdad, yo soy víctima de todo esto. Entonces, eso es, pero pregunto, ¿es lo que tenemos que hacer? No necesariamente. No necesariamente, claro. Habrá un largo proceso, pues. Habrá un largo proceso de toda la vida, de siempre. Me muero yo y el que me sigue igual se va a morir y van a seguir lo mismo. Pero a ver, pero Roberto Corella no se va a morir, ¿eh? Bueno, claro. Porque claro. ya, a ver, ¿cuántos premios te han dado, Roberto? No sé. ¿Cuál Pues, fue el último? Lo último, ¿qué fue lo último? Creo que fue el que me dio el ayuntamiento de Hermosillo a través del IMCA, por mis 50 años de trayectoria. Pero tal vez hubo algo después, no lo recuerdo. Y también me lo dio anteriormente el IMCA, también el Instituto del ITN, también me dio un reconocimiento. Bueno, ha habido varios, el ISC, el Desierto Ícaro. ¿Y cuántos libros has publicado? Libros. O bueno, ¿cuántas obras han sido de teatro publicadas? tengo alrededor de 35, 36 obras publicadas. Roberto Corella no se va a morir nunca, pues. Es un poco lo mismo. Aunque he hecho teatro para divertirnos, bueno, mal empleada la palabra, teatro para reírnos, para reír, para pasar el rato a gusto, casi todo el teatro que escribo no lleva ese tenor. Es un teatro más de búsqueda, más que nos llena de preguntas, que el teatro sirve para eso, ¿eh? Entonces, y debe de servir para eso. Entonces, pues hasta dónde, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es esto, ahorita que decías, lo que escribiste hace 30 años, ya no lo escribirás hoy, efectivamente. Pero tengo que decir con mucho orgullo que lo que escribí en los años 90 sigue joven, no ha envejecido. Ahora que las cosas envejecen tan pronto, sí. Ese teatro como El Estanque, por ejemplo, que me lo acaba de montar hace unos 4 años, la UAS, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que representó al noroeste de México en la Muestra Nacional de Teatro, está vigente. La obra, la estructura de la obra está vigente. Bueno, ¿ahí qué pasa? Explícame un poquito, porque escribes la obra de teatro, la primera corrida, lo que sea. De repente pasa el tiempo y alguien se topa el texto oiga, maestro, mándenos el texto y mandas esto, y se hace una nueva producción y, o sea, te dan tiempo de, a ver, pues ¿sabes qué? Dame unas 2 semanas para darle una checada al guión, a ver si hay que cambiarle, moverle, picarle, hacerle algo. Ajá. ¿Participas tú en el diseño de la nueva producción? No. ¿O es...? O sea, no, el director no. Mientras más alejado esté el director, el dramaturgo, mejor. Ella más, el director dice, y yo también lo decía, el mejor dramaturgo es el dramaturgo muerto. ¡Auch! Fíjate que no. En el caso del Estanque, por ejemplo, es una obra que afortunadamente me publicó la revista Paso de Gato, que fluyen muchos, unos libritos, unos cuadernitos chiquititos. Sí. Entonces es muy accesible, hay muchas posibilidades que lo tengas contigo. Hay otros que no. Pero hace poco perdí mi página porque me la hackearon, pero la voy a recuperar. Ahí tengo mis textos en tu mi página robertocorella.com.mx, ¿no? ¿Pero cómo que te hackearon? Sí, de repente todo estaba en chino. Y no porque lo hayas escrito de manera rebuscada, ¿no? Y la persona que me ayudaba a trabajarlo, desgraciadamente murió. Pero los a que ver, murieron, no, pues Carranzo, Jacinto Carrasco, actor, gente de teatro muy noble. No sabía, Roberto, pero ahorita que terminamos de ver, platicamos de eso, a ver cómo te echamos la mano. Muchas gracias. Porque es importante. Y cuando te digo que ahorita que termine el programa es porque ya se nos está acabando el tiempo. O sea, pues si vamos empezando. Y nos quedamos y vamos en 1979, pues, o sea, a ver. No, pero qué bueno que hayamos tocado esos puntos. Sí, a ver, es obligada una segunda y una tercera visita. Hacía mucho que no platicábamos, Roberto. Sí.
Hacía mucho que no me llena de platicábamos. gusto, en verdad. Hacía mucho que no platicábamos y te agradezco enormemente. Una de las grandes ventajas de poder realizar este tipo de proyectos, de poder participar en este tipo de proyectos, es esto. Claro. El poder sentarse con los amigos y con gente nueva y a platicar como lo hemos hecho en las oficinas, en las jardineras, en los restaurantes, en los cumpleaños, en los eventos, y platicar a gusto por el solo hecho de platicar. Sí. Es maravilloso. Te comento algo así, no sé si tenga tiempo. Escribir, por ejemplo, es un trabajo en solitario, pero no se puede escribir estando totalmente separado de una sociedad. El acto de escribir sí es en solitario, pero yo me nutro del otro, necesariamente. Claro. Y si me voy a nutrir de personas como tú, pues qué maravilla, ¿no? Porque de verdad que aprendo, de verdad que veo posibilidades del ser humano, veo mundos que tal vez yo no viviría y los veo posibles en ti. Y digo yo, por allí va. Porque a fin de cuentas esto es el mundo del arte, ver, construir ideas, construir mundos asequibles para todos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Roberto Corella, muchas gracias. Dramaturgo, escritor, maestro, pero sobre todo, gran amigo. Es un Muchas gracias, Roberto. Me saludas a Paquita, Claro que no que vino y que todavía me debe la cena, que no se haga, ¿eh? Por lo pronto, pues bueno, yo soy Luis Jaloma y esto ha sido Guachapori. Les recordamos que nos pueden encontrar en la transmisión al aire y después en la página de YouTube de Guachapori, así como en Spotify y en Google Podcast y en todas las partes, en todas las plataformas donde se reproduzcan estos contenidos. Hasta la próxima.